Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, Bienvenidos una vez más a este palacio de San Fernando, a este hotel maravilloso donde nosotros ponemos en marcha la máquina del tiempo y nos vamos a visitar los 80, los 90, incluso algunas veces hemos llegado hasta los 70. Hoy nombres clave que seguro que vais a recordar todos. Si os hablo, por ejemplo, de Cabaña, os hablo del Willy, os hablo del Niño Perdido, os hablo de Sarai, os hablo de rock, os hablo de los rockabilly. Todos esos términos fueron un boom en una época dorada donde todos éramos muy jóvenes. Y para hablar de este tema y hablar de las maravillosas muestras de rock que se organizaron en Utrera y que promocionaron y promovieron un movimiento musical que fue una pasada, me acompaña Antonio Romero. Muchas gracias, Antonio, por haber venido. Bueno, pues nos vamos a los 80 y resulta que Utrera, igual que hemos ido viendo a lo largo de todos los programas, cuando resurge en algo, resurge a lo grande. Y en aquella época salieron grupos de rock hasta de debajo de las piedras. Hasta debajo de las piedras, la verdad que sí, que fue una época donde había muchas inquietudes y una de ellas pues era hacer música, tocar algún instrumento, cantar, tocar la batería, formar un grupo musical y bueno, y la verdad que era un entretenimiento de los jóvenes y un hobby pues bastante interesante, porque estudiar música yo creo que es algo, aparte de interesante, importante. Antonio Romero, que es maestro de música, da clases de guitarra. Me gustaría preguntarte, Antonio, cómo en aquella época en la que, según yo recuerdo, todavía no había ni siquiera conservatorio en la ciudad, creo que no, la gente realmente tenía poca preparación musical para la cantidad de grupos que salieron, que entiendo que eran autodidactas, ¿no? Claro, en aquella época estudiar música relacionada con la música moderna, porque la música clásica ya se estudiaba, ya por aquella época andaba Manuel Gago, con Antonio, creo que su apellido era Rodríguez, no recuerdo muy bien. Y yo creo que fue el inicio del conservatorio. Claro, ahí va, ¿no? ya ellos andaban luchando por el conservatorio y el conservatorio realmente existe en Utrera, vamos, yo recuerdo que era pequeño y ya existía, por lo menos. Sí, yo recuerdo que estaba en la trasera del ayuntamiento. Del ayuntamiento, se podía hacer preparatorio y demás. Y bueno, el tema de música moderna, digamos que sí, era autodidacta, porque date cuenta que yo en mi caso, por ejemplo, no tenía ni guitarra eléctrica, era algo que te lo prestaba y tú aprendías de oído, veías a alguien tocar, pues intentaba de imitarlo, intentaba de copiarlo, pero claro, no había una escuela, no había un profesor que te marcara unas pautas a seguir, era todo autodidáctica. ¿Cómo empiezas tú? ¿En qué grupo empiezas tú? Cuéntame. Yo empiezo a tocar con un grupo que se llama Choque Casual. Choque Casual. Un nombre un poco. Y bueno, éramos 5 amigos que decidimos un día pues, hacer una formación. No teníamos ni idea de música y nos adjudicamos a cada uno. Bueno, pues tú vas a cantar, tú tocas la batería, tú tocas la guitarra. Por tocar, no ni casting ni nada. Ahí va. Y a partir de ahí, a mí me tocó cantar, yo todavía no tocaba la guitarra. Entonces, la Casa de Caracoles, que era el bajista, actualmente el bajista de los Mickey, pues allí así hicimos una batería con bombos de Lucí, no sé si se acordáis, el detergente aquel. Pues con eso fabricamos una batería, tocábamos la guitarra flamenca en vez de la guitarra eléctrica, porque no teníamos guitarra eléctrica, y empezamos a montar nuestros propios temas. Y ya luego, pues bueno, como por aquella época ya existía el grupo Ron de Caña, pues bueno, íbamos a su local de ensayo, nos prestaban los instrumentos, íbamos al oratorio de los salesianos, que también había instrumentos, y de esa forma nos movíamos y empezamos nuestra historia. La muerte estuvo cerca de mí, sentada en mi habitación. Ron de Caña también fue un boom, ¿no? Hombre, yo creo que Ron de Caña, para mí, yo siempre hablo bajo mi opinión,
Yo creo que fue el grupo más potente que hubo en la movida rockera de Utrera, ¿no? Ellos llegaron a grabar un disco en condiciones, no como hoy en día que yo me encierro en mi cuarto con una mesita mezcladora, me hago mi disco y digo, bueno, ya tengo un disco, ¿no? En aquella época tenías que esperar que una casa discográfica te ofreciera la oportunidad de grabar y luego editar el disco, moverlo para que se escuchase. Entonces Ron de Caña consiguió grabar su disco y como eran los pioneros, antes sí yo recuerdo que estaba Callejón Bor, que había otras bandas, ¿no? Pero hablo con una banda que ya tuviese su disco y también tuviese su movimiento, ¿no? Porque como era el primer grupo que sonaba bien, ¿sabes? Pues tenían su disco en el mercado, íbamos todos a verlo, ¿no? Entonces para mí fue quizás el pionero, ¿no? de aquella movida, aunque antes hubiese otros, ¿no? Pero yo creo que los grupos anteriores no llegaron a grabar discos no fueron tan conocidos, ¿no? Conocido por la peña de aquella época, que éramos heavy, rockeros, rocker, había unas pocas de tribu, ¿no? Urbana, como se solía llamar. No olvidaré nunca quién quedó atrás. Compadre, a ver cuándo quedamos un día de estos iremos a calmar. Será entonces a las estrellas con la vela iremos a calmar. Tengo la memoria justita para pasar día, pero no sé, yo creo recordar que Ron de Caña era donde estaba Silvio, Carlos, los hermanos Romero, ¿no? Estaba el Silvio, estaban los hermanos Romero, que era José Manuel y Javi, y luego también estaba el Marchena, que era ellos tres llevaban el tema de los vientos. Estaba el Carlito, Calvo, y bueno, claro, el que ha inventado, Silvio, y Diego la batería. Diego era gitano, entonces tenía un toque muy especial, tocaba un poco a su rollo, y bueno, y la verdad que para mí sonaba muy bien. Y luego tenía unos temas muy conocidos por todos, ¿no? Joven Ciudadano, bueno, había unos pocos de temas que nos conocíamos a letra, a la perfección. Entonces nos divertíamos en sus conciertos. Os voy a contar una anécdota, ¿vale?, de aquella época que siempre recuerdo cuando hablo de este tema, y es que, claro, Utrera era súper moderna, porque recordamos todo perfectamente como cuando salíamos nos encontrábamos lo que tú estás diciendo, ¿no? Las distintas bandas, las distintas tribus, con además una estética muy concreta, ¿no? Estaban los de los tupés, estaban los heavy, y nació un grupo con un nombre que, claro, aunque Utrera ya era muy moderna, en otros sectores no era tan moderna. Y cuando nombrábamos a este grupo que os digo, teníamos que decir solamente MC. Sí, claro, ahí va. ¿Vale? Nació un grupo que era Los Muertos de Cristo, que hoy se dice con toda naturalidad, pero yo recuerdo en prensa que en aquella época solamente decíamos MC. Claro. ¿No? Era el contraste de una modernidad que rompía con todo a un clasicismo, ¿no?, que todavía pues intentaba guardar las normas con dependiendo qué terminología. Hombre, claro, en aquella época todavía, bueno, yo creo que actualmente, pero bueno, en aquella época aún más, ¿no? Hacer música moderna, hacer rock and roll era incómodo para la sociedad. ¿Por qué? Porque a través de esta música pues se metía letras para reivindicar, ¿no? Y había gente que lo hacía sin pudor. Si tenía que acordarse de los fallecidos, de cualquiera, pues lo hacía sin ningún tipo de problema. Este grupo actualmente se llama Noy de Sucre, o sea que el vocalista de aquella época, que era, ahora no me acuerdo el nombre, pero hoy actualmente se llama Noy de Sucre. Y bueno, te puedes meter en internet, tiene miles de seguidores. Puede tener vídeos que puede tener más de 1 millón de reproducciones. Pero siguen los mismos componentes del grupo, ¿no? Sigue solamente él. El vocalista de aquella época, pues él siguió con los MC, bueno, con los Muertos de Cristo,
Grabaron varios discos y actualmente se llaman Noi de Sucre. O sea, que lo puedes buscar en internet y ves que es una banda que tiene montones de seguidores, sobre todo en Latinoamérica. Ellos pertenecen a la historia esta de la CNT y siguen reivindicando y demás. Lorenzo, puede ser. Ahí va, ahora va, es Lorenzo. Lorenzo. Estaba yo pensando en el nombre. Lorenzo sigue activo. Yo creo que quizás sea de la época aquella el grupo que ha conseguido tener más peso dentro de un panorama musical. Evidentemente esta gente, como hace una música muy concreta, que se le puede llamar punky o se le puede llamar punk, bueno, cada uno... El tema de las etiquetas, yo siempre he sido muy malo para poner etiquetas, ¿no? Pues para mí yo creo que ha sido el grupo que ha conseguido pues estar todavía en el cardero, ¿no? Y además de forma bastante fuerte. Que si lo investigas por YouTube, el No de Sucre tiene cantidad de visitas y vídeos bastante interesantes. Qué bueno. Luego teníamos uno que era un poquito más suave, que era Cricket Band. Los Cricket Band, ahí estaba el show este que trabajaba una agencia de viajes, estaba David Moreno, estaba, bueno, y ellos pertenecían un poco a la música pop. Ellos, dentro de todo lo que se barajaba por aquella época, pues ellos eran un poquito más tirando para la música pop. También eran más jóvenes, porque de las primeras muestras de rock estaba Choque Casual, estaba Caso Perdido, estaba Chasis Van, que era el grupo anterior a Ron de Caña. Había bastantes grupos, pero ya Cricket Band y otras bandas nacieron a partir de creo que, si no recuerdo mal, a partir de la cuarta muestra de rock. Eso te iba a preguntar, ¿qué fue primero, no? Como lo del huevo y la gallina. Claro. Primero fue que hubo mucho movimiento de rock y se piensa en hacer la muestra, o primero fue la muestra, me imagino que primero los grupos. Claro, ¿no? primero fueron los grupos. Había mucha gente que tenían sus grupos, sus locales de ensayo y yo creo que la muestra rock es como una especie de liberación de toda esa historia, ¿no? Tú estás acostumbrado a tocar dentro de un local de ensayo y tú lo que quieres es tocar para que te vean, ¿no? Y luego, bueno, que un músico lo que quiere es sonar bien, ¿no? Y la oportunidad de sonar bien es pues hacer un festival, montar un buen escenario, alquilar un buen equipo de música. Hablamos de un equipo de sonido que acostumbrado a sonar en tu amplificador, por ejemplo, a 60, 30 vatios o lo que tuviese, ¿no? Pues sonaba con bastantes vatios más, ¿no? Y yo creo que eso era un poco el objetivo de todos los grupos, ¿no? Había una asociación a la que yo pertenecía a Caracoles, pertenecía a una serie de músicos de aquella época que se llama la Asociación Homofonía Acordeón, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente la idea pionera de decir, vamos a hacer una muestra de rock, tampoco sé realmente quién la tuvo, ¿no? Pero sí había intención de hacer conciertos, ¿no? De montar un festival y de tocar los grupos que existían por aquella época. Lo que sí es cierto que una vez que se monta, parece que salen más bandas. Porque claro, pues tú no controlas a todo el mundo, no conoces a todo el mundo, ¿no? Entonces fue algo sorprendente. Bueno, recuerdo perfectamente que fue en el patio de Rodrigo Caro en el año 87. O sea, yo tenía 17 años por aquella época, ya llevábamos bastante tiempo con el grupo, 2 o 3 años, y aquella noche pues había grupos de rock and roll, había grupos de pop, porque estaba el Marcial, Rubén, y con su teclado y demás. Luego también estaba Bajo Banda, que hacían un rock un poquito más... A lo mejor, bueno, tampoco sabría definirlo, ¿no? Pero estaba ahí Diego el Marquesito, curiosamente, a la batería estaba Tomás de Perrate, también estaba el Palma, estaba el Noné, o sea, que al final había un montón de grupos diferentes, ¿no? Y que grupos que nosotros empezamos a conocerlos a través de que existe la muestra de rock. Porque en la muestra de rock siempre han participado solo grupos locales, ¿no? Sí, siempre eran grupos locales. Yo creo que como algo especial se hizo una vez y se llamó a 061, creo que, o 091, ¿no? 091. Y bueno, porque a lo mejor ya se percibía más subvenciones y nos podíamos permitir el lujo de llamar a un grupo ya consagrado, con sus discos, con sus famas y demás. Pero siempre iba enfocado a grupos de Utrera. Grupos de Utrera que una vez ya tuvimos que hacer la muestra de rock en 2 días, porque había demasiados grupos. Y las 2 veces, bueno, pues el local que fue la caseta municipal, lleno, ¿no? Lleno de jóvenes, deseando de escuchar grupos en directo. Y evidentemente siempre estaba enfocado para grupos de Utrera. Y tuvo muy buena acogida, porque es lo que tú dices, en todos los sitios donde se hizo la muestra de rock siempre había un lleno total. Siempre había un lleno, siempre había un lleno. Yo recuerdo que
Y bueno, y eso, retomando un poco lo que dije antes, eso era gratificante, era lo que el músico iba buscando. Yo creo que cuando tocábamos para tanta gente, solo y exclusivamente la Mocha de Arroz, porque luego tampoco había no teníamos movimiento, ¿no? De que no tuviese un manager, bueno, y tampoco éramos buenos ni siquiera, éramos muy malos tocando, éramos malísimos. Pero bueno, había mucha ilusión y demás, ¿no? Entonces, bueno, era una pasada. Porque en aquella época no había lugares, no había demasiados lugares tampoco donde dar conciertos, ¿no? Bueno, como sí salas existía, y demás, ¿no? sí existía. En Sevilla existía la sala Roldán y los bares de toda la vida siempre han hecho conciertos. Pero en Utrera, Antonio. Claro, en Utrera ya a lo mejor cuando surgió el Por Poco tampoco, ¿no? Yo creo que no, bueno, tendríamos tirando de antes del Por Poco, eso aquí en el Willis ha hecho algunos conciertos y poco más, a lo mejor en preferia o ya metido en feria en alguna caseta, pero era raro porque yo sí, bueno, porque siempre teníamos que hablar de lo mismo, ¿no? Hacer música rockera con amplificadores, guitarras y distorsionadas, eso era incómodo, entonces si tú tocas aquí, ¿no? Puedes hacer un directo con un piano, algo acústico, pero imagínate aquí tocando rock and roll, ¿no? Que tiene bastante sonido y tiene una pegada, molesta a los vecinos. Entonces era complicado. Pero qué tremendo, ¿no? Porque realmente le dedicabais muchas horas de ensayo y mucha ilusión, pero hasta antes de empezar la muestra de rock, realmente no teníais actuaciones donde exponer vuestro trabajo, ¿no? Que va. Era más como, bueno, claro, vamos a ensayar y ya veremos dónde... Era la ilusión de verte en un local de ensayo y, bueno, componíamos temas nuestros propios, que tú, un poco la locura aquella, ¿no? Y tocar era casi imposible. Yo recuerdo mis primeros conciertos, fue a lo mejor que íbamos de tonero con Ron de Caña o con Caso Perdido, que era una banda donde los componentes eran mayores que nosotros, ¿no? Yo te hablo que cuando yo empecé a tocar, pues tendríamos 15, 16, 17 años, ¿no? Entonces era difícil de tocar, íbamos tocando con alguien que no teníamos ni batería, o sea, imagínate que no teníamos ni instrumento, ¿no? Era todo prestado. Entonces, cuando había un grupo que tocaba en algún festival o algo, y decía, ay, venga, que se vienen nosotros de teloneros. Entonces íbamos con una ilusión tremenda y nos pegamos ensayando horas y horas y horas para hacer aquel concierto. Hasta que ya luego sí empezó las muestras de rock. Y no solamente empezó las muestras de rock, también se hizo ya festivales dedicados a la primavera, se hacían conciertos, potajes anti-mili, cuando en los años 90... bueno, hasta hace poco fue el servicio militar obligatorio, ¿no? Pero en los años 90, yo creo que sí, los años 90, 90 y algo, se podía hacer objeto de conciencia, se podía uno decir, bueno, pues yo no hago la mili, ¿no? Yo me hago objeto de conciencia y hago mi servicio en Cruz Roja, en cualquier historia, ¿no? Entonces hacíamos festivales para informar a toda aquella juventud que no había por qué hacer la mili, había otras alternativas. Entonces no solamente existían las muestras de rock, existían festivales, como he dicho antes, de la primavera, potajes anti-mili, o sea, había mucho movimiento. Y todas eran oportunidades para tocar, evidentemente. Claro. Bueno, tú has seguido dedicándote a la música, pero que me imagino que muchísimos de los que en aquel momento eran componentes de grupo, bueno, pues retomaron su vida por otros lares, ¿no? ¿Existe todavía contacto de gente de aquella época? ¿Existe todavía algún movimiento de recordar, de decir, vamos a juntarnos de vez en cuando, vamos a darle marcha y a la batería? Por mi parte no ha surgido esa oportunidad. Hubo una vez que se retomó aquel grupo que se llamaba Choque Gazoa, que fue el primero que hicimos y demás, pero se quedó en el intento. Sí, he visto grupos, por ejemplo, como Necrofilia, que por aquella época llegaron a grabar también su disco, y bueno, es un grupo, ¿no?, que haciendo la música que hace tiene su público, ¿no?, y su público internacional, o sea, porque esta gente lo conocen hasta en América. Y ellos, después de 20 años, pues han retomado el grupo y han vuelto a grabar un disco nuevo y ahora están haciendo festivales. O sea que he conocido quizás compañeros, ¿no?, amigos de aquella época, cómo han retomado sus historias. Yo no retomo nada. Yo me quedé ahí. Fue igual que fue subiendo todo lo que fue el movimiento juvenil de aquella época, ¿no?, que fue de muy menos, de no existe nada, existen un montón de bandas, un montón de grupos que hacen la música que les gusta, y luego hubo un declive, ¿o no?
¿O Sí, sigue bueno, habiendo iniciativa? Yo creo que después hay, más que declive, ¿no? Hay un vacío en toda esa historia de las muestras de rock, se dejan de hacer los festivales, como he comentado antes, de la primavera, de potaje antimil. Bueno, ya el potaje antimil no tendría sentido, ¿no? Porque la mili no es un servicio obligatorio. Pero yo creo que más que declive es como un vacío, ¿no? Pero yo creo que viene todo generado porque ya empezamos a crecer, ¿no? Y nuestras inquietudes pues pasan a un segundo plano, ya nos dedicamos más a la familia, tenemos obligaciones, entonces todo eso ya te lleva a tener otras vistas, ¿no? Y si toda esa gente que por aquella época eran los que se encargaban de organizar historia y de mover todo eso, desaparecen, pues evidentemente ya no hay nadie que venga detrás para hacerlo. Había una asociación por aquella época que en vez de retomar la muestra de rock, lo que hicieron fue grabar un CD con todos los grupos que existían. Entonces, yo creo que el CD se llegó a llamar Factory, algo así, no recuerdo muy bien el nombre. Entonces, claro, esta gente joven, ¿no? que vienen empujando, deja las muestras de rock en el olvido quizás porque no pertenece a su historia, ¿no? Entonces ellos se dedican a hacer festivales, como está ahora la organización Plátano Sónico, muchos años, ellos hacen sus festivales y organizan sus historias, pero claro, bajo su criterio, bajo sus propios gustos musicales y demás, ¿no? Porque ya quizá la muestra de rock no tendría sentido para ellos, ¿no? No pertenece a su historia, a su movida. Pero no ha vuelto a existir un movimiento como existió en aquella época, ¿no? De tanta Bueno, variedad yo supongo musical, que sí. Lo que pasa es que nosotros crees? estaremos desconectados, ¿no? Serán otras movidas, otras... y yo creo que hoy en día incluso será hasta más importante. Con más calidad quizás, Claro, ¿no? porque A nivel musical. Claro, hoy en día hay jóvenes, por ejemplo, como Juan Montoya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tiene su grupo, él tiene sus temas propios y se mueve a un nivel bastante gordo. Entonces, como Juan Montoya, también existe pues músicos clásicos, ¿no? Que también tienen proyectos importantes. Pero a nivel de rock no. Claro, como a nivel en aquel momento. Claro, pero yo creo que a nivel de rock no, porque yo creo que el rock no es rentable. Entonces, claro, también llega un momento que te cansa, ¿no? Lo tienes como hobby, ¿no? Porque realmente no... Pienso que simplemente por eso, porque el rock and roll no es rentable, no es rentable. Porque claro, si fuese rentable yo tendría mi grupo de rock and roll y tendría que funcionar. Tendría que funcionar igual que en un teatro toca un cuarteto de viento, pues puede tocar un grupo de rock and roll perfectamente, ¿no? Y como no hay tantas oportunidades, pues llegas a cansarte. Llegas a cansarte de estar ahí luchando por un proyecto que al fin y al cabo te das cuenta que resulta más incómodo que de beneficio, por ejemplo, ¿no? que llega a gustar a la gente, ¿no? Entonces yo creo que lo hace ya por hobby. Yo de vez en cuando enchufo mi guitarra eléctrica y me quito, ¿sabes? Como se suele decir, te quita 20 años del tirón. Claro, me quito 20 encima y le doy mucho sabor fuera. Pero claro, ya meterte en un proyecto serio. Vamos a hacer un grupo, lo máximo que se está haciendo, que mantenga un poco viva la llama de aquella época, yo creo que son los grupos tributos. Hoy en día sí hay muchos grupos tributos que están funcionando. Entonces, es más fácil decir, pues voy a hacer un grupo de tributo, pues no lo sé, ¿no? A Fito, o a Scorpion, o a Barricada, a Rosendo, a Leño, yo qué sé, hay tributos ya de todos los grupos, ¿no? De todos los grupos que para nosotros eran referentes en aquella época. Entonces yo creo que todavía sí que existe esa movida, pero más tirando ya para los grupos de tributo, ¿no? Porque aquí en Utrera, por ejemplo, existen varias bandas que hacen soul, bandas que hacen temas de rock and roll, de swing, pero todo en plan tributo, ¿no? Todo, cada uno lo llama como quiera, uno lo llama tributo, otro dice vamos a hacer un recopilatorio, bueno, da igual, ¿no? Pero que al final no estás con tu proyecto, ¿no? De decir, hago mis temas propios. Eso creo que sí ha quedado un poco... Un poquito en el olvido. Sí, yo creo que sí. Antonio, yo recuerdo a vosotros que erais unos pasotas tremendos. ¿Erais tan pasotas o en algún momento os influyó un poco las opiniones de la época, ¿no? De dónde van estos niños con estos pelos y estas pintas, bueno, ¿no? Referente a esta historia, yo podría contar infinidad de anécdotas. Pero tú cuenta. Claro, porque yo tendría 14, 15 años por aquella época y yo tenía los pelos por el culo. Entonces, tener los pelos largos siempre ha estado señalado, ¿no? Yo te puedo contar que hemos ido tranquilamente por el mercadillo, que estaba antes, seguramente te acordarás, lo que es la calle de la Fuente, en el Tinte, y nosotros pues a comprar cintas, cassettes de cintas, ¿no? Para escuchar música.
y coger un momento de tener la Guardia Civil, llevarnos al cuartel y registrarla como si fuésemos delincuentes, ¿no? Por el simple hecho, porque le habían robado a una señora y señaló a los que tenían los pelos largos. Oye, ¿quién me ha robado? Porque los pelos largos. Entonces, claro, bueno, llegas a ese punto, ¿no?, de que puede ser pasota, ¿no? Pasota no, lo que pasa es que yo creo que en ese sentido maduras hasta antes, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo me dejo los pelos como a mí me da la gana y lo que opine la gente de mí, pues me da exactamente igual, ¿no? Quizás siempre nos mantenemos, ¿no? Vamos muy formalitos por la vida, tú puedes ir con tus pelos largos y eres una persona formal. Entonces, hombre, claro, lo que sí denota, yo creo que más que pasotismo, lo que sí denota es una fuerte personalidad, ¿no? De un criterio de decir, claro, pero, me va a traer muchos problemas, pero lo que a mí claro, me gusta es como yo soy. Claro, es que date cuenta que yo me dejaba los pelos largos. Mira, yo no me dejaba los pelos largos en principio en aquella época porque me gustase rock and roll, ¿no? Yo me dejaba el pelo largo porque me juntaba con los gitanos, ¿no? Yo me acuerdo de Francisco Garbi, ¿no?, que siempre me gusta mentarlo porque era el que tocaba la guitarra allí en mi barrio, yo me sentaba al lado de él y él me enseñaba algunas cositas y es un poco el personaje que tengo más cercano. Él tocaba con esta Band, tocaba... Entonces, bueno, yo me dejaba los pelos largos porque en mi barriada todo el mundo tiene los pelos largos, los gitanos, los niños de... Entonces, bueno, pues nos gustaba tener los pelos largos, ¿no? Era una forma de sentirte a gusto contigo mismo. Nos dejábamos los pelos largos, pero yo pienso que todo el mundo. Entonces, claro, cuando ya vas cumpliendo años, pues quizás cuando ya tienes 14, 15, 16, ya pasas a otro momento, ¿no? Que a mí, yo no sé, ¿no?, pegaría más chapeladito, pero en mi caso pues no fue así, ¿no? Tenía los pelos largos Y para adelante. y para adelante, claro. La verdad es que teníamos una mezcla en aquella época, la Plaza del Artesano era una mezcla de culturas, estilos Total, y movidas, ¿no? Totalmente pues diferentes sí, para hacer un pueblo, claro. ¿no? Que verá que tampoco estamos hablando de una gran urbe o de una gran capital que era todavía mucho más avanzada, ¿no? Que estamos hablando de Sí, Utrera, tierra agrícola en aquella época. Hombre, ¿no? yo recuerdo que nosotros nos juntábamos, pues los heavy, los que no teníamos los pelos largos, nos gustaba llevar, como digo yo, camisetas y parches de Discoplay, que era la revista que en aquella época vendía música. Luego estaban los Rockets, que se peinaban un poco a los Elvis y demás. Como Elvis Presley, yo me acuerdo Ahí de va. los tupés, También estaban los punky, los punk, o sea que los que tenían los pelos de punta. Y nos juntábamos todo el mundo. Cuando llegaba un festival o algo que nos uniese, pues al final éramos todos pues una piña, ¿no? Nos lo pasábamos bien, no había ningún tipo de problema para nada. Éramos jóvenes y además el tema de tener esas pintas, pues entre nosotros no nos afectaba. Quizás si ya te juntas con los mayores, cuidado, ¿no?, que vienen ahí esta gente, los kinky. Claro, bueno, también me imagino yo a vuestros padres, cuando veían salir, dependiendo de cómo. Pues no te creas, nuestros padres lo llevaban bien. Mi padre siempre me decía, bueno, tú mientras que tengas los pelos limpios y aseados, te los puedes dar como te dé la gana. Como te decía antiguamente, ¿no? Mientras el muchacho sea bueno y aseado. Mi padre en ese aspecto nunca me... Que va, para nada, ¿no? Y bueno, sí, me notaba cierta raspeza, ¿no? Alguna gente, pero bueno. Pero yo creo que tampoco teníamos tan malas pintas. Teníamos los pelos largos, pero hombre, se veía perfectamente que íbamos aseados, ¿no?, bien vestidos, con la ropa limpia. Entonces, No, era más quizás claro, chocaba quizás por diferente claro, que por otra cosa. Claro, es un poco porque, más que nada porque, por la desconfianza, ¿no? Un tío con los pelos largos, pues bueno, menos desconfiado, ¿no? Claro, y que es lo que te Pero decía. claro, pero que realmente ese problema lo tenían las personas que tenían ese pero claro, prejuicio. hablamos de un pueblo con mentalidad de pueblo en aquella época. Hombre, Y además de repente una gran variedad, porque no era solamente lo de los pelos largos, era lo de los pelos largos, lo de los tupés. Hombre, yo me imagino que actualmente sigue pasando igual. Igual, claro. Utrera es un pueblo, es una ciudad, pero con mentalidad de pueblo de siempre, eso no va a cambiar nunca. Y hoy en día, pues mejor, no, todavía habrá gente que le choque que un crío tenga 40 tatuajes y bueno, se afeite la cabeza por los lados y se haga muñequitos, yo qué sé. Siempre hoy hay muchísima más variedad que entonces. Claro. Por eso cuando me preguntaste antes que si no había movida, yo creo que sí, que hoy en día, incluso hoy habrá más movida que antes, porque hay más distintos estilos musicales y quizás cosas que ya tú no controles, ¿no? Pero yo sé que los críos siguen juntándose, van a festivales, y festivales donde se ven hasta 2 y 3 días acampados y pasan 40 bandas. Claro. Vamos, de hecho, yo recuerdo en aquella época el Bunker fue La Estrella. Claro, la Estrella fue otro de los personajes
que entre comillas, ¿no?, también triunfó, ¿no?, con Peor Imposible. Estaba Peor Imposible, bueno, Ron de Caña tenía también su disco, había gente joven que también estaba en proyectos de sacar discos y demás, pero claro, hacían a nivel que saliera por la tele, porque lo suyo era salir por la tele. Los famosos, ¿no? Claro, dice, si sale por la tele, esto está bien, esto está guay. Entonces, Peor Imposible no solamente era un grupo que tú lo veías en la tele, ¿no?, sino un grupo que sonaba en las discotecas. Había temas como de la sombrilla, o el tema de Sida, o yo qué sé, ¿no?, muchos temas que sonaban, y cuando venían aquí a Utrera veías los carteles, ibas a verlo y era un grupo bastante importante. Y tuvimos la suerte que uno de los vocalistas, ¿no?, y uno de los showman del grupo era de Utrera, ¿no?, Fernando La Estrella, que luego se convirtió en presentador de varias muestras. Y bueno, de eso la primera muestra de rock creo que vino, no sé si era Tony Socia o era otro amigo de La Estrella, que fue el que presentó la muestra de rock. Y hablo del año 87, o sea que ya Fernando hacía su vida en Madrid y por su condición también era un personaje liberado, que pasaba de todo. Total, que era pasaba de todo. Totalmente. Que hablamos de aquella época, ¿no? Su condición sexual le dio exactamente igual de todo, me voy a Madrid. Sí, de hecho, claro, en todas las épocas ha habido gente adelantada a su época, ¿no? Claro, totalmente. La Estrella él fue adelantado a su época. Claro, porque en aquella época sí que estaba mal visto aquello. Todavía yo recuerdo una anécdota de los Centella, que fuimos a tocar a Madrid a un programa de Teresa Campos, y era, no sé, algo de, no sé qué, de vivir, o qué tiempos aquello, no me acuerdo. Coincidimos con Bordo 4, con un montón de gente, y nos fuimos luego a un río, que no recuerdo, porque yo una vez dije Manzanares y después me dije Fernando, no, eso fue en otro sitio. Y coincidimos, conocimos a Juan y Golosina. Juan y Golosina, curiosamente, de aquí, de Alcalá, de un pueblo muy cerquita de aquí de Utrera, ¿no? Y nos contaba la historia de aquella época y no veas cómo eran, ¿no? Simplemente por ser homosexual. Y hablamos de los años, pues, 80, 90, no estamos hablando de los años catapum. Sí, eso todavía es una cuenta que todavía tenemos pendiente. Claro. Que todavía no estamos tan modernos. Y nos contaba cosas, que la verdad que tú decías, esto realmente te ha ocurrido a ti, y era así.
Entonces, ocurría y por desgracia sigue ocurriendo. claro, entonces la Estrella, un tío echa para adelante, adelanta su época, pues claro, pues que hoy en día mejor es fácil, coger una bandera y meterte una movida, pero en aquella época es que llovían hostias, entonces Totalmente. era complicado. Bueno, pues Antonio, dime qué es lo que más recuerda, que no quiero que se te quede nada por contar que te gustaría, que es Pues referente a las muestras de arroz y demás, oye, pues yo creo que lo que más recuerdo es quizá los inicios, ¿no? Esa inquietud por aprender a tocar y, bueno, coger tu guitarra que empezase a sonar, ¿no? Y demás, ¿no? Y evidentemente ya cuando empezamos a tocar, pues la evolución, ¿no? Que poquito a poco te van saliendo las cosas mejor, ¿no? Y luego también el tema de convivencia, yo creo que es lo que más recuerda, pero porque también forma parte de tu juventud, ¿no? Tu juventud es una historia que se va y ya no vuelve, ¿no? Luego pasa a otra faceta de tu vida, quizás más tranquila. Entonces, evidentemente, yo creo que son los mejores años de mi vida y de la vida de todos los que actualmente, bueno, pues tenemos la edad que tenemos, ¿no? Y en aquella época, pues fuimos jóvenes. Muchas gracias, Antonio, por Gracias a ti, compartir un por hablar de ratito con nosotros y por compartir tus recuerdos Pues también. muy bien. Muchas gracias a ustedes. Seguimos recordando y escuchen esto. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata y el torito que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La 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 Si ustedes no han bailado este tema, así como a ritmo de cha-cha-cha, como si tuvieran unas maracas en las manos, ustedes no vivieron los veranos de los 90. Fernando Rivas, bienvenido a Volver para volver a volver. Un reencuentro, encantado. Bueno. En 1997, pelotazo de los Centellas. ¿De dónde sale la idea de los Centellas? ¿De dónde, con esa timidez que tú vas llevando por bandera, surge ese gran personaje que es Tony López y nos encandilas a todos? Pues eso surge espontáneamente con motivo de que dos personas asisten a una boda y en la boda el protagonismo, además de los que se casan, es de una orquesta caótica, desastrosa y todo el mundo embobado con aquello. Y se preguntaron por qué no hacemos un grupo, ¿no? Claro, yo sí tenía ya una experiencia anterior en un grupo que se llamó Orquestina Fin de Siglo, eso fue del año 82, cuyo objetivo era llegar al fin de siglo y llegó al final del verano, o sea, duró 3 meses. Y me hablaron si yo quería participar, uno llevaba a otro, tal. Hubo un encuentro en un sitio de ensayo, allí aparecieron muchos, incluso estaban allí los que tenían que estar, pero algunos ya decidió no hacerlo y fueron... Por ejemplo, yo qué sé, yo recuerdo que Miguel Ramírez, que entra, él no tenía por qué estar en los Centellas, pero entró. Estoy hablando del primer día. Ahí tenía que haber estado José Antonio Miura, y decidieron, él no quiso estar ahí, ¿no? De tal manera que cuando aquello se hace, y ahí sí tengo yo protagonismo, pues a lo mejor ellos querían hacer como algo divertido. Y yo no sé por qué motivo, recuerdo entrar en la discoteca de Radio Utrera, La Voz de la Campiña,
y empezar allí a navegar con la ayuda de Antonio Medina por los archivos y buscar, claro, buscar lo que yo quería encontrar, porque yo había estado antes de esa orquestina, formé parte de un grupo de teatro en Sevilla, que de ahí viene toda esta historia, que se llamaba Teatro Irreal de Sevilla, un teatro callejero, que recuerdo que ofrecía al público pues una interpretación sui generis del cuento abrileño de Valle Inclán, y después una segunda parte en la que hacíamos playback con la canción española y la escenificábamos. Por ejemplo, del repertorio del primer disco Clave de los Centella, pues ya estaban ahí Amantes de Abril y Mayo, en el que yo iba montado en un caballo de cartón y detrás se subía a la grupa mi amigo Juan Luis, que fue el que me metió a mí en estas historias, porque eso viene de eso, de Juan Luis Romero Peche, que ya falleció el pobre. Y después recuerdo haber escenificado El Emigrante, yo recuerdo estar haciendo la parodia de Juanito Valderrama con su disco, y yo me metía en la maleta, remaba, en fin, me iba a Alemania. Y aquello resultó, se dejó, y cuando esta gente me hablaron de que yo fuera el cantante, me fui, ya te digo, a esa discoteca y empecé a buscar en la discografía, fundamentalmente de Bambino, versiones y tal, que él hacía de distintos temas, versiones que a la vez versionamos nosotros. Por ejemplo, Bambino, lo de La Luna y el Toro lo tenía él por una rumba muy rápida, una versión muy bonita, ¿no? O Tengo Miedo, eso también lo recuerdo de él, ¿no? Y algún otro intérprete, pero lo que está claro es que yo me fui y cuando empezó aquello de los ensayos, que eso duró 2 meses, en el verano de 1995, yo estaba parado, ¿no?, lo siguiente, y recuerdo que acababa de encontrar la horma de mis zapatos, no pensando en el éxito, en la fama, sino en la profesionalidad de aquello, es decir, con esto puedo yo tirar para adelante, y así lo vi. Empezó con una formación que se hizo, ya te digo, en los primeros días, que se iba a entrar uno, que se iba a entrar otro, y al final se quedaron los que quisieron quedarse, y hubo unos cambios en la primera etapa, y durante un buen número de años nos quedamos, recuerdo, la batería Pepe Florido, el bajo Juan Luis Trelle, la guitarra acústica Miguel Ramírez y la voz de oro de Tony López, que soy yo. Claro, dices, no lo montamos con idea de éxito, pero es que yo creo que ni siquiera os dio tiempo de pensar en el éxito porque fue muy rápido, fue en apenas 2 años convertiros en un boom a nivel... En un fenómeno. Yo recuerdo el debut, que fue el día de la víspera, supongo que sería, de la Feria de Utrera, en la caseta La Espuela, que aquello era imposible moverse. O sea, allí me imagino que irían todos los amigos de Pepe Florido, fundamentalmente, ¿no? Pero es que se puso aquello de tal manera, y allí apareció el personaje de Tony López, eso no estaba ni programado, ni... O sea, que en los anteriores ensayos y demás no existía eso no Tony López. Eso no se puede ensayar. Fue totalmente improvisado. Sí. Entonces, desde ese instante hasta ahora, en el año 22, pues ese personaje ha sido un poco el hilo conductor, hombre, del fundamento que es la música, ¿no? Está claro. Lo has ido, porque bueno, una cosa es que un personaje salga de manera improvisada y otra cosa es que luego se vaya moldeando. Claro. ¿Tú has ido moldeando al personaje a lo largo de estos años? Claro, se ha ido moldeando y además ha adquirido un protagonismo excesivo, el personaje, ¿no? Vamos, que yo ni lo ensayo. ¿Se ha comido el personaje a la persona? Se lo ha comido en el escenario e incluso ha sido tan protagonista que realmente, gracias, bueno, no en este caso al personaje, sino a mí, pues eso ha seguido para adelante porque realmente esto ha dado multitud de tumbos. O sea, esto ha conocido el éxito y también la caída fulminante y el recuperarte y tal. Han sido muchos altibajos y realmente, bueno, pues yo lo puedo decir, puesto que esto ya prácticamente está en las ascuas finales, el hilo conductor he sido yo por mi interés en seguir con esta diversión. Con este proyecto. Está muy bien, vamos. Imagínate lo bien que te lo pasas cuando te subes al escenario y haces algo que solamente lo puedes hacer ahí y además conectando con el público normalmente. Bueno, dicen que cuando el trabajo te hace feliz no es trabajo, no es como si no trabajaras nunca. Hay una pregunta que me gustaría hacerte, Fernando, y es
la habilidad que bajo mi humilde punto de opinión tuvisteis en hacer versiones de coplas serias, hacer versiones divertidas, pero jamás ridículas. Como hemos podido ver, ¿no?, en otro tipo de actuaciones en las que se ridiculizan los temas. Claro. Conseguisteis justo la medida de hacerla divertida, pero no ridiculizarla, ¿no estás de acuerdo? No era la intención. Esto realmente cuando se forma, la idea era hacer un conjunto para bautizo, para celebraciones. O sea, ir a los sitios donde te reclamasen y realmente, insisto, yo el repertorio lo elegí porque yo creo que por la previa esta del teatro, donde hacíamos canción española, pues yo quería hacer eso. Y salió como salió, espontáneamente. Vamos, y fue el resultado y el mérito de los que estábamos allí, vamos, no era mío. Pero yo sí que estaba muy pendiente a que aquello siguiera. De hecho, antes del primer año se estuvo a punto de irse al garete, después sufrimos determinadas embates del exterior, que una cosa tan frágil pues podía haber sido fulminado, y sin embargo seguí. ¿Por qué crees, qué análisis haces tú, echando la vista atrás y con los pasos de los tiempos, por qué precisamente el tema del toro y la luna? ¿Por qué crees que fue ese tema el que rompió de aquella manera como rompió? Hombre, eso nunca se sabe, ¿no? Porque además el toro y la luna es un tema que ya triunfó en los años 60, no solamente en España, sino en el continente que entonces se denominaba Hispanoamérica. ¿Que por qué? Pues yo no lo sé. Yo sé que funciona eso, la gente, el primer disco, que es realmente el legado nuestro, ¿no? Eso se lo sabe de memoria media España, ¿no? Si es que fue un boom. O sea, entonces la gente empezaba, incluso gente joven, que son los que marcan las pautas del éxito, se sabían la bien paga pensando que era una canción nuestra, es decir, que ellos no sabían nada de copla. La copla murió en los años 60, aunque lógicamente sea patrimonio nuestro y haya intenciones de fomentarla, de hacer negocio y tal, como es lógico, ¿no? Pero eso está muerto, aunque haya grandes intérpretes. Sí, pero sin embargo el toro, por ejemplo, el toro era los Centellas. Pero eso es, no sí, se iba más atrás. De hecho, el mejor grupo que hay en el mundo que representa la rumba catalana española es Gypsy King, y ellos hacen nuestra versión. Ellos tienen grabado la versión de los Centellas, que, hombre, que yo lo digo porque digo, Dios mío de vida, ¿cómo se han podido acordar de nosotros, no? Claro. Pero sí que el motivo del acierto yo no sabría decirte. Yo sé que se hizo con la máxima espontaneidad y sin ánimo de ridiculizar nada. Nosotros interpretábamos eso de una manera muy sencilla, aflamencado, como por tu casa, como el que se arranca en su casa y hace cualquier historia en una fiesta, pues así. Porque además es que no había más mimbre, era muy sencillo el equipamiento musical. Y sale, y es La Luna y el Toro, que no es copla. La Luna y el Toro es una rumba que triunfa, además eso se compone para que lo interprete una locutora, una presentadora de televisión, yo recuerdo que se llama Maruja Lozano, su madre era cantante y se escribe para que ella la cante en un festival. Y inmediatamente pues lo mismo la canta por rumba Bambino que Manolo Escobar por sí, que cada uno es versátil, cada uno saca su versión. Y lo que sí es sorprendente es que cuando nosotros tenemos el éxito, se vuelven a sacar los discos, o sea, las versiones de esta gente importante como Manolo Escobar, a ver si cae la breva. Supongo, ¿no? Que el negocio nunca se puede perder de vista. Y es verdad que se convierte no en un fenómeno, es un fenómeno en España, pero eso llega a todo el mundo. Y se baila y se disfruta en las discotecas de medio mundo. Curioso eso. Fue increíble, yo recuerdo aquella época increíble. Además me imagino que para vosotros que empezasteis de forma totalmente improvisada entre amigos, que bueno, como mucho visteis una oportunidad ahí profesional de hacer fiestecitas y de amenizar y demás, y de pronto veros envueltos en ese laberinto, en esa vorágine que tiene el éxito, la fama, las televisiones, los eventos, qué locura, ¿no? Es una locura y además eso, la logística también forma parte de todo esto, es decir, que hay quien lo aguanta y quien no lo aguanta. Y quiero decir, no es censurable, es simplemente que es verte en una furgoneta, en un coche metido todos los días de un año, o casi todos. Y claro, eso hay que saber digerirlo. Entonces, lo que nos pasó a nosotros es que fue un visto y no visto. A mí hace poco me llamaron de un pueblo de Salamanca que se llama Ledesma, con la intención de ir otra vez por allí, y que no sé si iré o no iré, ¿no?
pero aquello fue un bombazo allí, se formó una... Vamos, allí donde íbamos, es que fue un fenómeno de masas, ¿no? Sí, sí, Entonces, y la gente quería ver a los centellas, curioso. Totalmente. ¿Cuál es el sitio más importante o que tú destacarías de lo que fue aquel momento dentro de lo que era vuestra agenda, ¿no?, de actuaciones? Pues mira, el sitio más importante fueron todos, pero yo me acuerdo del día víspera de la Feria de Utrera en 1998, el año siguiente del éxito, que llegamos aquí, claro, en olor de multitudes, pero bueno, ya era una cosa más normal. Y nos contrataron para cantar en la Plaza del Altozano. Y yo recuerdo, 10 minutos antes de la actuación, nadie. Y yo digo, Dios mío de mi vida, esto es verdad, puede ser. Y se puso aquello, Dios del amor hermoso. Y lo recuerdo. Hombre, el sitio importante porque te acerca al glamour del éxito, pues recuerdo el día 15 de septiembre del 97, que fuimos al homenaje que España le tributó a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, que tuvo lugar en la Plaza de Toros de las Ventas, y allí nos vimos pues rodeados de los artistas más significativos del momento. Y yo recuerdo que cantamos después de Julio Iglesias y antes de Perales, de José Luis Perales. Madre mía, Fernando. Y cuando salí, eso no se me olvidará en la vida, cuando salía, después de haber cantado La Luna y el Toro, bueno, la Plaza de Toros de las Ventas maciza, imagínate. Pero bueno, no por nosotros, sino por la solidaridad, ¿no? Y recuerdo que al salir oigo una voz que me dice, enhorabuena, maestro, y era José Luis Perales, y me digo, uy, mira, me lo creí en ese instante, ¿no? Yo no soy maestro de nada, ¿no? Pero me imagino que hubo momentos, como tú dices, ¿no?, que os sentisteis desbordados por la situación, ¿no?, y la falta de costumbre a lo mejor de remar eso no te das esos cuenta. mares, ¿no? Eso vamos a ver, o te acostumbras o te vas a tu casa y mira, llama a otro, porque es que surgió así y se hacía encantado. Vamos. No te daba tiempo a pensar, porque yo me imagino de repente verte en unas ventas o verte en un auditorio tan inmenso y si allá vamos, ¿no? Vámonos que nos vamos, ¿no? Pero además de oca a oca, como los camioneros haciendo kilómetros, o sea que... Y eso es lo más penoso, que a lo mejor para una persona que está habituada a su casa, a su vida cotidiana aquí en Utrera, pues de buena primera verte en ese disparate, pues la verdad es que es una chulada, ¿no?, lo que nos pasó. Bueno, hay quien dice que nadie es profeta en su tierra, pero en el caso de los Centellas, no. Hombre, no, sí. Porque los Centellas fue un boom en Utrera, fue un bombazo, increíble. Ya te digo, en toda España. Yo recuerdo que nos llegaron ofertas, lo que pasa que ahí hubo... la gestión que nos afectó a nosotros fue caótica, o sea, fueron gente que no estaban a la altura, ¿no? Pero a nosotros la Casa Emmy Odeón nos quiso contratar desde Inglaterra, porque debieron ver que había posibilidad de negocio con este grupo, de trabajar y tal, hombre, pero todo se quedó en un... Bueno, pudo ser. Negociación, pero ¿salisteis vosotros de España? ¿Llegasteis a salir de España? Nosotros de España fuimos varias veces a Portugal, ¿eh? Pero realmente fuimos solamente a Praga con motivo de una fiesta de una multinacional farmacéutica que hacía como una convención anual y todos los trabajadores de España iban allí. Y la verdad es que no lo pasamos muy bien, pero no hicimos gira. Se pudo hacer una gira en Argentina y Uruguay, pero también los intermediarios lo estropearon. Además, si es que la canción se le dio la vuelta al mundo, ¿no? Que podíamos haber hecho gira en cualquier sitio porque yo sabía que eso estaba funcionando, ¿no? ¿Echas de menos a Toni López? No, para nada. ¿La han cerrado en el baúl ya? Dicho ya. No, ¿La has jubilado ya? No, hombre, más o menos sí, pero ahora me queda un momento que, yo qué sé, si surge algo que yo incluso lo puedo provocar, porque ahora estoy con un videoclip para promocionar un tema que me vincula a mí, a los gitanos de mi pueblo, ¿no?, especialmente, ¿no?, con los que tuve una relación exquisita en el año 88 con motivo de Utrera y su compás. Yo nunca me lo he pasado mejor en la organización de un evento que en ese trance que duró 3 o 4 meses. Y mira que recuerdo yo en aquella época que yo trabajaba en el ayuntamiento, nos encontramos con artistas espectaculares. Pero aquello vivido, hombre, primero me significó la emoción de ver algo de verdad, lo más auténtico que ha habido aquí en Utrera desde mi punto humilde
de vista acerca del flamenco, y después el vincularte con todos ellos, hombre, yo lo recuerdo continuamente, vamos. Ayer mismo estuvimos recordando a Andrés de la Carrasca y a Fernanda, una señora que vivía en la calle Santa Clara, que se sentaba en el banco del jardincito, Plaza Enrique de la Cuadra, donde se sientan todos los de la calle Santa Clara. ¿Ves cómo se comen las cosas del barrio? Curiosidades. Curiosidades. Yo recuerdo que aquel espectáculo, es lo que tú dices, yo creo que fue una muestra que se quedó en la memoria de todos, porque además no eran profesionales, Claro. pero sí era un ramillete de lo que es el arte. Era el entusiasmo de la época, eso fue en el año 88. Ni ellos eran profesionales, ni yo era... Yo estaba trabajando, pero yo no era un profesional del espectáculo. Y eso quien lo organizó fue Asunción, que era la delegada de Cultura, que fue casa por casa, hablando con unos, con otros y tal, y los persuadió, hombre, con un motivo que sirvió para aglutinar, que fue la participación en el camino de consolación que entonces se estaba haciendo, y menos mal que queda pues el recuerdo de aquello en el arranque del camino, en un pequeño monumento que lo recuerda, porque verdaderamente fue el pueblo de Utrera, quizá la parte más singular, más nuestra, pues que se puso en un escenario y hicieron lo que ellos saben hacer como nadie, que es la fiesta, ¿no? Y lo hicieron precioso, ¿no? La verdad que y insisto, y nos permitió a todos los que estuvimos, hubo mucha gente, entonces había muchos voluntarios en esto. Es que la cultura no era profesional, yo ganaba un sueldo, punto, pero toda la gente que iba allí, desde los mismos artistas hasta los colaboradores, iban por el entusiasmo. ¿Y qué categoría, Fernando, en aquella época, qué categoría de actuaciones en el Auditorio del Castillo? Yo creo que eso pasó en muchos sitios. Es que date cuenta que cuando yo entré a trabajar en el ayuntamiento en el año 82, perdón, no había nada. O sea, yo recuerdo que antes había hecho yo una propuesta para abrir la biblioteca. Utrera no tenía biblioteca, tenía el sitio. Entonces el ayuntamiento decidió abrir la biblioteca, pero no este. Yo creo que eso fue general. Es decir, vamos a marcar ya las bases para hacer una política cultural, municipal, que afecte a los ciudadanos, que salgamos un poco de la España gris en la que vivíamos. Es que no había nada. O sea, trabajar, la radio, el que tenía la tele, y a beber tinto o blanco. De verdad había muy poco que hacer, ¿no? Y claro, cuando tú eres joven tienes inquietudes. Yo recuerdo que en ese mismo año, sería el 82, el 83, se hace una convocatoria para hacer un grupo de teatro. El ayuntamiento hace un grupo de teatro y aquello se llenó de gente. Y era voluntario, y era lo que movía todo aquello, y por eso sale por lo de Utrera y su compás y demás, es el entusiasmo por hacer algo distinto. Porque las personas que se subieron al escenario en este caso, porque son de Utrera, ¿no? Lo hacían tan bien como cualquier profesional, si eso es algo que lo llevas tú. Allí se ayudó un poco a que aquello se hilara, a hacer una escenografía, a darle forma. A darle forma. Bueno, allí participó hasta, yo me acuerdo que en los últimos ensayos que se hacían allí, eso empezó en octubre y se hizo en julio, a finales. Pedro Bacán venía a los ensayos, y a ver qué tenía que ver Pedro Bacán, pues venía, sabía darle sitio, me decía, darle sitio a aquel viajecito que hay allí, y se refería al padre de los de la Buena, mira, ese hombre que bien lo hacen, y era el marquesito, Gaspar de Perrate y otro señor, que no sé si era Melchor, yo es que no me acuerdo, o Nicanor, porque ellos hacían una cosa de un bailecito muy gracioso. Ese hombre lo bien que baila, tal, y él nos iba diciendo cosas, nosotros tampoco nos íbamos a meter mucho en aquella historia, pero a lo mejor planteado, mira, a ver si le podéis dar con el enlace que teníamos allí, porque el espectáculo era de ellos, ¿no? Pero era el entusiasmo lo que hacía que nosotros, que se hicieran ese tipo de cosas, eso del castillo. Hombre, también es política municipal que hace que crezcan las propuestas que tienen que ver con las diputaciones. Yo recuerdo que aquí venía una extensión del Festival de Danza de Itálica. Bueno, y espectáculos de primera. Bueno, yo recuerdo a Maribel Verdú. Hombre, Maribel Verdú y Antonio Resines ofreciendo una rueda de prensa en el Salón de los Espejitos Increíble. Y venir yo no sé cuántos medios de Sevilla y venían como diciendo, ¿esto quién lo ha organizado? ¿Esto qué es lo que es? Pero venían. Y le daba visibilidad, hombre, en una pequeña a Utrera, claro, y al castillo. La verdad que fue una época, yo la recuerdo como una época dorada a nivel de espectáculos y a nivel de... Y no te puedes imaginar la trabajera para montar yo un espectáculo. Y recuerdo también la inauguración
que eso fue en julio del año 86, que vino el presidente, fue el primer acto que hizo el recién nombrado presidente de la Junta de Andalucía, José Luis Rodríguez de la Borbolla. Y ese mismo día se abrió Hiperbalme. Lo hemos hablado en otro programa. Hemos dado un recorrido ahí por los tiempos pasados. Madre mía, qué pronto pasa el tiempo, Fernando. Hombre, pasa y el tiempo pasa, nosotros pasamos y la vida sigue. Bueno, lo bonito es que lo hecho está y que nos quiten los bailados y que vosotros, tanto tú como el resto de la corporación que montó los Centella, que luego la mantuvo y que de vez en cuando la sigue manteniendo, nos dejasteis un legado que yo creo que es uno de los legados más importantes, que es la diversión por diversión. Sí, sí. Y la música por la música, y fueron unos veranos inolvidables para todos. Yo me he visto en tantísimas, como el caso de hoy, en tantísimos foros de este tipo, yo que hago en Madrid, en la COPE, en Radio Nacional de España, en Televisión Española, y era para, fíjate, los medios de comunicación lo que pretendían era hacerse eco de lo que estaba ocurriendo, porque no es, esto no surge de algo programado, con unos estudios, a ver qué hacemos, un plan de trabajo, nada, esto surge y surge. Yo creo que es lo más bonito y quizás precisamente ese fuera el secreto de los Centella. Pues probablemente. Que era pura espontaneidad, pura naturalidad y... Antiglamour totalmente, canción doméstica y vámonos que nos vamos. Señores, muy si hay pijo, algún... ¿no? Muy pijo. Señores, Un Tony muy pijo. Si hay algún fallo, por favor, compréndanlo. No somos lo que ustedes esperan. La cosa va un poco así a media, a ver cómo escapamos, y la gente se reía y tal. A mí me encantó luego la sevillana de las pijas. De las pijas, ¿no? Me encantó, esa sevillana fue, porque es que no se podía describir mejor. A las pijitas de... Pero vuelve a lo mismo, es un tipo de burla que nos ridiculiza, es un tipo de burla simpática, y yo creo que poder mantener esa línea es una habilidad que no todo el mundo tiene. No lo sé, yo sé que, ya te digo, es que ha habido tanto, claro, eso subió tan rápido, es cierto, que cuando estaba arriba, pues eso, los que realmente se ocupan de este tipo de cosas no supieron manejarlo, vamos, no tenían ni idea. Pero te lo puedo decir al cabo del tiempo. Y seguirá así, yo ya te digo, ahora en breve vamos a estrenar ese videoclip donde me vinculo a los gitanos de Utrera con una canción, y probablemente pasará lo mismo, o sea, lo más fácil es que no pase nada. Pero bueno, yo lo he intentado. Es que yo hago lo que puedo hacer. Yo lo que no puedo hacer es un plan de trabajo y ahora vamos a hacer una inversión en esto. Yo soy cantante. Bueno, que sea lo que tenga que ser. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias por crear a Tony López. Muy bien, encantado. Seguimos, volveremos al primer amor, la vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver.